Bien, así arrancamos una nueva edición, un nuevo domingo para compartir y traerte la palabra de Dios. Hemos venido haciendo un repaso de lo que vendrían a ser las religiones que no conducen hacia la salvación. Hoy vamos a estar tocando de lo que es el pentecostalismo, su origen, digamos, su origen geográfico ya sabemos que remonta ya en la época de los hechos de los apóstoles. Pero a partir de del año 300 y pico después de Cristo, que viene la Santa Inquisición, a través de la persecución, se corta, digamos, la manifestación más pública. Y bueno, después vienen diferentes etapas hasta la llegada de Lutero. Pero bueno, vamos a hacer todo un repaso de eso, vamos a tratar de guiarte a través de la historia, según los anales de la historia de lo que hemos podido recopilar, cómo llega incluso a lo que es el continente latinoamericano, Chile, Argentina, Brasil. Vamos a hablar un poquito de los fundadores, incluso de lo que es hoy la iglesia conocida evangélica pentecostal. Pero hacemos un alto, hacemos un stop, porque hoy tenemos un invitado especial a nuestro hermano Enrique. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Qué tal, varón? ¿Cómo te va? Buenas tardes, querida audiencia, y quiero saludarles en el nombre de Jesús a todos los que están escuchando y muchas gracias por esta invitación. Por favor. Me encuentro con mi equipo de colaboradoras, mi esposa Graciela Burgos y Noemí Martínez. Te cuento que este programa, nos queda mirando Rode, cuenta con el respaldo del Ministerio Nueva Esperanza, ubicado en el pasaje Bolívar del barrio Don Bosco. Días de reunión son los días miércoles y sábados a partir de las 19 horas. También nosotros pertenecemos al Ministerio Restaurando el Matrimonio y la Familia, ubicados en el barrio Menfa, sobre la calle Viedma al 3244, 154-550529, en nuestra línea de comunicación. ¿Quieren saludar a alguien para luego pasar a la oración clásica? Pastora. Amén. Buenas tardes, bendiciones a todos los que nos están escuchando en esta tarde. Sí, vamos a estar saludando al Pastor Ruiz. Como es de costumbre, saludamos a nuestro Pastor Ruiz, a su esposa, a la Pastora Dorita, al Pastor Buenelaz, y bueno, a todos los que nos están escuchando en esta tarde, y bendecirlos en el nombre de Jesús, y bueno, y que pueda estar siendo de bendición la palabra que vamos a estar trayendo esta tarde y todo lo que vamos a estar lo que se repasando. pueda llegar a hablar seguramente. Noemí, ¿quieres saludar a alguien? Sí, buenas tardes a todos los oyentes que en este día están compartiendo este programa, y bendiciones para cada uno de ellos. Saludo a mi vecina también, que me debe estar escuchando, Jorgelina, mi compañera de trabajo, que es una fiel oyente, Cecilia. También muchas bendiciones, y bueno, a todos aquellos que en este día están escuchando FM 103. Bendiciones. Enrique, ¿querés saludar a alguien? Y bueno, a tu familia seguramente. Sí, primero a mi familia, y que Dios le bendiga mucho a mi esposa, a mis hijos, que supuestamente tienen la radio prendida, y bueno, y si alguien está escuchando, a todos los pastores de Trelew. Saludamos. Amén. Saludamos a todos los pastores de Trelew, los evangelistas, misioneros que andan por todo el mundo llevando el mensaje de Dios, músicos y cantantes, y que Dios te ayude mucho y que sigan adelante. Te recordamos que nuestra línea de comunicación es el 154-550529, Ministerio Restaurando el Matrimonio y la Familia, ubicados en el barrio Menfa, sobre la calle Viedma al 3244. Días de reunión son los días miércoles y domingos a partir de las 19 horas en punto. Si querés que te visitemos, te repito, o querés... Nosotros tenemos un listado enorme de pedidos de oración. O sea, tenemos ahí parece un papel higiénico el largo del pedido de oración. Pero digo, ¿querés sumarte a que nosotros estemos orando por tu vida? Comunícate al 154-550529, o si querés que te vayamos a visitar, y si nos querés mandar un WhatsApp, es el mismo número, solo que con característica 2804-550529. También te recuerdo que podés acercarte a la iglesia que se encuentra en el barrio de Don Bosco, sobre el pasaje Bolívar, Ministerio Nueva Esperanza. Como yo siempre digo, ahí te van a estar recibiendo con una sonrisa enorme y un abrazo de parte del pastor Francisco Gregorio Pancho Manquellán y su esposa Sandra Marisa, o Marisa Sandra, como yo le digo. Días de reunión son los días miércoles y sábados. Ahí te va a estar esperando Rocío, su hermano, su cuñada, su sobrino y su hermano Panchito. La abuela. Y la abuela, por supuesto. Sí, los pastores del lugar, con una gran sonrisa, te van a recibir con mucho amor. Recordamos que hoy vamos a estar tratando el tema del origen del pentecostalismo, pero bueno, o sea, a medida que se fue expandiendo la palabra de Dios a través del mundo. El Pentecostés
que en realidad es una palabra griega. A ver, el pueblo de Egipto salió en tal fecha de Egipto y se festeja la Pascua. Se festeja la Pascua y se deja pasar 50 días y se festeja el día del Pentecostés, como nosotros los conocemos, que en realidad también puede ser la fiesta de la cosecha o la fiesta de los primeros frutos, acorde a la Biblia. ¿Y por qué se festeja el día del Pentecostés? Es porque cuando en el monte Sinaí el Señor le entregó los mandamientos a Moisés. O sea que marca una tendencia muy importante en la Biblia, la fiesta que nosotros hoy llamamos del Pentecostés, y de dónde proviene, digamos, nuestro cartel pentecostal. Está bien, eso fue en la época del pueblo judío. Cuando llega Jesucristo al mundo, justo en la fecha cuando Dios marca el pacto con el pueblo de Israel, que es cuando le entrega las piedras a Moisés y le dicen, bajo esto se van a regir porque si Dios lo dijo, bueno, a nosotros se renueva el pacto, porque el día de la fecha de la fiesta del Pentecostés es cuando cae la confirmación de la nueva misericordia, o sea, de que la misericordia de Dios se extiende, y a través del Espíritu Santo, o sea, se marca, hay como un quiebre en esa historia. No sé si me explico. Con Moisés fue la entrega de cómo se tenían que regir el pueblo de Israel acorde a los mandamientos de Dios. Con nosotros, contemporáneamente, en la misma, digamos, no en la misma fecha, pero digamos, haciendo alusión a esa fecha, cae el derramamiento del Espíritu Santo, y tal vez no nos son entregados nuevos mandamientos, por decirlo entre comillas, pero sí nos cae el Espíritu Santo, que quien nos guía para vivir acorde a lo que manda Dios. No sé si más o menos se entiende. Bueno, acordamos, sí, golpéeme los micrófonos, son 50 días después que se festeja la Pascua. En realidad, en hebreo se llama Shavuot, o semanas, quiere decir, en realidad. Pero a través de la traducción que ha venido sufriendo la Biblia, digamos, no en diferentes idiomas, pero sí uno de los principales idiomas que se tradujo fue en griego, y por eso nosotros en la Biblia nos parece como Pentecostés, pero en realidad es la fiesta del Shavuot, o semanas, que quiere decir en hebreo. Se celebra el 6 de junio o de Simán, para conmemorar la promulgación de la ley. Muchos han dicho que el movimiento pentecostal ha sufrido, digamos, de alguna manera, ciertas etapas a nivel mundial, ¿no? El primero fue a partir de 1730 en Alemania, Inglaterra y las colonias americanas. El segundo fue desde 1800 en el sector de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, y el tercero fue en 1850 y en el 900 en Estados Unidos. Y a partir de 1900 en diversos lugares como Topeka, Kansas, Gales, Inglaterra, y bueno, da algunos nombres. Pero en 1906 es donde hay un quiebre importante en la historia del avivamiento que Dios esperaba, como se conoce en el avivamiento de la calle Azusa. Pero bueno, o sea, más o menos generalizando, yo quiero que hagamos una introducción con lo que vos estuviste investigando, Graciela, para saber cómo llega a la calle Azusa. No, sí, cómo llega a la calle Azusa y cómo de la calle Azusa se transporta alrededor del mundo, cómo llega a Argentina y cómo llega a Chile. ¿Pero por qué a Chile? Pero si nosotros no somos chilenos. ¿Pero qué pasa? Nosotros después vamos a estar compartiendo una entrevista que yo le hice al apóstol Juan Bautista Silva. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en Manaín, o sea, espiritualmente nacimos en Manaín, o antiguamente como se conocía Noemí. Iglesia Evangélica Pentecostal del Chubut. Exactamente. Ahí nace Noemí, nazco yo espiritualmente. Pero ¿por qué Chile? Porque el finado pastor Teófilo Silva, que era papá del apóstol, viene de Chile ya con el ungimiento del pastorado. Por eso nosotros tomamos las raíces, o nuestra enseñanza, como que nacen también en Chile, a pesar de que somos argentinos. En Argentina supuestamente cayeron como en el año 2003, pero con otra denominación, que yo luego voy a estar haciendo un repaso, que son palabras textuales del pastor Silvio. Pero bueno, te doy pie a vos, Graciela, como para que empieces a explicar y empieces a contar un poquito de la historia de este personaje, por decirlo de alguna manera, muy importante, que es Carlos. Carlos y Juan son los mismos. Sí, que en realidad el que marca la tendencia fue Juan. Por favor. Bueno, ellos son de una familia
católica en realidad, ¿no? Y ellos, sus padres, Samuel y Susana Weyles, los mandan a estudiar a la Universidad de Inglaterra, ¿no? A Oxford, más precisamente. Sí. Allí él empieza a leer literatura que hablaba de lo que era la Biblia y Claro, como que ahí toma, cristianos. influye en él un pensamiento un poco diferente a lo que le habían A lo que enseñado le sobre habían el enseñado. cristianismo. Ellos eran una familia muy devota, ¿no? Cristiana, pero muy devota, y de 19 hermanos. Él era el número 15, si no me equivoco. Sí, sí, sí. 15º. Muchos hermanos, y su madre una mujer muy fervorosa en las cosas de leer la Biblia, ¿no? Pero bueno, él allí cuando va a la Universidad de Oxford a leer, empiezan a introducirse otros pensamientos de otros Claro, autores ahí que empieza a hablaban marcar la sobre... tendencia del pensamiento que él luego empieza a replicar. Que él funda un movimiento, si no me equivoco. Sí, el movimiento de la santidad. El movimiento Santidad. Ese movimiento lo funda en la universidad. de Oxford. Y él empieza a hacer un avivamiento importante predicando en los jardines de la universidad. Claro, porque, a ver, ¿cuál es la tendencia del pentecostal? Y qué loco que viene desde 1800. 1700. 1700 más viejo todavía. 1700. Porque ¿cuál es el avivamiento que marca Juan Wesley? ¿Cuáles son las doctrinas básicas que en realidad, o sea, interpretó de una manera como correspondía a la Biblia? Predicar y hacer discípulos, pero él decía hacer discípulos más bien no recibiendo a Cristo, sino llevando la vida en santidad, ¿no? Teniendo el fruto del Espíritu Santo. No era solamente recibir a Cristo, sino demostrar el haber recibido a Cristo. Claro, cambiar las actitudes. Él decía que los ingleses eran muy orgullosos y soberbios y prepotentes. En ese tiempo estaba lo de la esclavitud, entonces era que trataban muy mal a sus esclavos, a los niños los hacían trabajar. Siendo cristianos los tipos. Siendo cristianos. Entonces él, con este avivamiento de santidad, él quería predicar que tenía que haber algo en el corazón, movilizar el corazón de las personas para ayudar al prójimo, y toda la plata que juntaban en ese momento en las iglesias tenía que ser para las viudas, para los huérfanos, como decía en la Biblia, ¿no? Entonces él hacía mucho hincapié en eso. ¿Y cuáles son otras de las cosas que marcó la revolución o el avivamiento? Él era, además de ser un fervoroso de las cosas del Señor, también era un socialmente, ¿no? Porque hizo todo un cambio social, que los esclavos trabajen menos horas, que los niños no trabajen, que las mujeres no trabajen, que se dediquen a la casa y al cuidado y a la crianza de los niños. Y algo de las cosas importantes que yo estuve leyendo de este avivamiento fue poner las escuelas dominicales, llevar no solo lo que le educaban en la escuela formal, sino llevar el conocimiento de la Biblia a los niños, conocer todas las... Mire qué importante, ya tenemos varias cosas, o sea, lo que ha dejado de hacer la iglesia actual pentecostal, que el apóstol en la entrevista lo menciona. Pero mire, escuela dominical, predicar en las calles, acordarse de los pobres, de los necesitados, o sea que entre eso entra la viuda, el huérfano, el encarcelado, el que está internado en un hospital, en una clínica, cosas que se han ido perdiendo, me parece a mí. Pero bueno, adelante, sí, por favor. Bueno, ellos dos llevaron adelante todo esto y viajaron a Estados Unidos, llevando este movimiento de santidad, ¿no? Pero cuando llegaron a Estados Unidos no tuvieron la aceptación que habían tenido en Inglaterra. Entonces vuelven en el barco, y cuando vuelven ven un grupo de alemanes que cantaban coros, y esto se suscita en el medio de una tormenta, y él veía cómo estos alemanes ni se mosqueaban. Claro, ni los niños ni las mujeres tenían y los miedo. tipos seguían cantando gloria a Dios, ¿me explico? Y él ve algo diferente, y ahí entiende que realmente el inglés, diciendo que era cristiano no sé si diría que era cristiano, pero sí que eran seguidores de Cristo, era muy duro, a pesar de decir que eran hijos de Dios, o como le dijeron en esa época. Y él ve que estos alemanes ponían la otra mejilla, pero ponían la otra mejilla de verdad, porque los que comandaban en el barco los cacheteaban, los hacían hacer trabajo de servidumbre,
pero no, lavame los pisos y barreme la vereda. O sea, aparentemente los trataban muy mal. Y él queda sorprendido. En ese momento él como que siente que es bautizado por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la diferencia de Wesley? Con lo que vamos a ver después, un poquito más adelante, que él dice en uno de sus libros que él siente que es bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Pero lo refleja en las obras, en hacer todo esto, predicar en las calles, escuela dominical, alimentar al necesitado, Bueno, y ahí, otras tantas cosas más. ahí cuando dice que en el barco, que él ve que ellos no tienen miedo y que él sentía mucho miedo de la tormenta, él dice que siente un fuego, que siente como una electricidad en el cuerpo, y ahí se da cuenta de que es bautizado por el Espíritu Santo y toma conciencia de lo que él estaba predicando y lo que él tenía que hacer con su vida, ¿no? Lo que le mandaba el Señor. Sí. Entonces decide ir a pedirle perdón a todas aquellas personas que él había hecho mal, que había ofendido, y recorre Inglaterra pidiendo perdón, que es algo importante Que eso se practica, se suele practicar incluso en la iglesia pentecostal actual. O no va a pasar en reunión y pídale perdón a los hermanos y el pastor para la reunión. No, porque nunca sabes. También viene de Wesley. O sea, viene de Wesley. Eso es la Biblia. Pero digo, como para que se entienda el cartel que muchos levantamos o muchos levantan del pentecostalismo, vos le decís, ¿de dónde viene el pentecostalismo? No, mi hermano, viene del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí, pero bueno, ¿y qué más? Y no, bueno, esa es la idea del programa del día de hoy, tratar de saber bien las raíces. Por más que uno diga, sí, somos hijos de Dios, sí, pero no somos aliancistas. Por más que seamos todos hijos de Dios, somos pentecostales. Creo que los que estamos acá en esta mesa somos pentecostales. ¿Usted se considera pentecostal, hermano Simón? Sí. Sí, por el motivo de que hable. Cuando yo era pibe, mi madre me llevaba a la iglesia y era pentecostal, se llamaba pentecostal argentina. La misma. Y no era otra pentecostal argentina, que estaba acá en la calle Canal, para eso hace tiempo, yo era un pibe. Y bueno, dije, bueno, pentecostal, las raíces y todo eso no las desconozco, la verdad. Pero sí digo que es pentecostal por el motivo de que... Y cristiano, claro, porque seguimos a Cristo. Sí, no, seguro, primeramente somos hijos de Dios, pero el cartel que nos identifica, uno trata de por lo menos saber de dónde viene. Bien, después de todo esto, obviamente fallece Wesley y hay un parate, digamos, en la práctica. Pero con el desembarco de King comienza nuevamente a reflotar, que es donde tiene un impacto mundial. Bueno, más tarde en Estados Unidos llega el movimiento de santidad que había sido fundado por Wesley, ¿no? Sí. Y Charles Fox comienza... ¿Charles Fox cuánto? Para. Decía de que el bautismo de hablar en lenguas no era en lenguas angelicales, sino eran lenguas de otras naciones. Claro, como dice la Biblia. Charles Fox, déjeme ver si puedo pronunciar el... Parham. Charles Fox Parham decía que el hablar en lenguas a través del bautismo del Espíritu Santo era hablar otros idiomas. Él viaja a la India tratando de hablar hindi, no habló nada, pegó la vuelta. Ahí hace otro parate, digamos, el pentecostalismo, por decirlo de alguna manera. Pero años después, en el 1800 largo ya, toma el resurgimiento a través de William Seymour. Que William Seymour no decía que era hablar otros idiomas, sino era hablar, no lenguas angelicales, pero sí, digamos, unas lenguas como celestiales. No necesariamente tenían que ser de este planeta. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces ahí es donde se toma el avivamiento, según uno investiga, es muy nombrado el avivamiento de la calle Azul. Porque ahí empieza el bautismo que hoy nosotros conocemos. Porque uno escucha hablar en lengua a alguien y no sabe qué lengua está hablando. Tiene la tendencia a creer que es una lengua que el Espíritu Santo le da. Pero no sabemos si es árabe, si es hindú, porque la Biblia dice textualmente que hablaban lenguas que otros entendían. Por lo tanto, tienen que ser lenguas terrenales. Pero hay muchas lenguas, y esto es mío, ojo, no es bíblico ni es que lo haya investigado, sino que sale del propio análisis que uno hace. Hay lenguas que han muerto. O
O sea, el latín es uno, o sea, el latín habla en latín el Papa, de Porfirio Navaquel, pero ya no existe el nombre latín. Sin ir más lejos, el país de Gales está haciendo mucho hincapié, ahora que se viene el aniversario de la llegada de ellos, en que se enseñe el galés, por lo menos en esta zona, porque está muriendo el galés. No sabemos si nuestros hermanos que hablan lenguas que ya, digamos, han muerto geográficamente y que ya no se han ido reproduciendo a través de la generación. Ahí pasaba la entrevista, o parte de la entrevista, del pastor Juan Bautista Silva, marcando la diferencia de lo que es un verdadero hijo de Dios, o digamos, cómo se manejaba el pentecostalismo geográficamente y cómo iba abriendo puertas nuevas donde todavía no había podido llegar. Pero todo nace en calle Azusa, con la persona esta que yo nombraba hacía un ratito, con William Simon, que fue el que le permitió, que Dios permite usar a este hombre para que tuviera un impacto mundial. ¿Cómo llega a Chile, por ejemplo, Noemi? Bueno, según investigamos, en febrero del año 1902, el pastor norteamericano Dr. Willis Hoover y su esposa fueron trasladados desde Iquique a la ciudad de Valparaíso en reemplazo del pastor Wilson, debido a que este pastor regresó a su tierra natal confiando que era la voluntad de Dios. Los hermanos de Valparaíso eran marinos, pescadores y trabajadores portuarios. El matrimonio Hoover vio la necesidad de abocarse a hacer estudios de edificación espiritual y discipulado. Uno de ellos trató sobre la fe, el otro sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces un hermano preguntó al pastor: ¿qué impide que nosotros seamos una iglesia como la iglesia primitiva? El pastor respondió: no hay impedimento ninguno, sino el que esté en nosotros mismos. El fruto de ese estudio fue de mucha bendición, porque fueron muchos los que recibieron la manifestación del Espíritu Santo y el perdón de sus pecados, pero en otros se advertía una indecisión, y para subsanar esa situación, el pastor Hoover dio una serie de sermones tendientes de aclarar la obra del Espíritu. Luego una enseñanza clara y directa sobre la santidad. Estas prédicas cayeron en buena tierra, dando como fruto un gran avivamiento, el que fue muy notable durante ese año. La iglesia creció y se hicieron locales por casi toda la ciudad. El año fue muy fructífero. La cuenta numérico dada en la conferencia fue de un 44% de crecimiento. El rey Dr. Willis Overcourt, fundador, primer pastor y superintendente de Iglesias Evangélica Pentecostal, cuyo interés fue la más intensa búsqueda por el derramamiento del Espíritu Santo. Esta búsqueda influyó en gran manera en el ánimo de su congregación, que unida a su pastor pidió a Dios que el bautismo del Espíritu Santo descendiera sobre su pueblo, de acuerdo a la promesa escrita en Hechos capítulo 2:4. Esto ocurrió en Valparaíso en el año 1909. En el año 1908, un hermano que trabajaba como sereno vino donde su pastor y le dijo: pastor, yo estaba durmiendo en mi casa, hoy el Señor vino y me dijo: despiértate, quiero hablarte. Le dije: buen Señor. Dijo: anda donde tu pastor y dile que llame a alguno de los hermanos más espirituales y que oren todos los días, porque voy a bautizarles con lenguas de fuego. Le dije: bueno Señor, ¿puedo yo ser uno de ellos? Sí, me dijo, y aquí he venido inmediatamente. En Valparaíso dedicó gran esfuerzo junto a sus hermanos en levantar una gran construcción para templos. En Valparaíso, el pastor Hoover, junto a su querida familia, unidos a sus fieles colaboradores, se organizaron legalmente, dando origen a la Iglesia Evangélica Pentecostal, donde el pastor Hoover continuó siendo superintendente. No obstante, continuaron las acciones judiciales, las que finalmente se allanaron en 1940 bajo la superintendencia del pastor Guillermo Castillo Moraga, quien optó por dejarle la personalidad jurídica a ese grupo de hermanos. Se comienza a tramitar una nueva personalidad jurídica bajo el nombre actual Corporación Iglesia Evangélica Pentecostal, en junio de 1940. Pero, a ver, este Hoover era un seguidor de las enseñanzas del movimiento Santidad que había profesado en el 1700. Bueno, el pastor, digamos, el pastor de su iglesia le pide que renuncie a estas prácticas porque obviamente no era común que esto se viera. Entonces él vio que nosotros cristianos, lo desconocido, y si no tenemos una confirmación buena de Dios, somos recelosos a ciertas manifestaciones nuevas de Dios. Lo echan y él con el tiempo funda su propia iglesia y no renunció a las prácticas. Y entonces, ¿por qué traigo a colación lo de Chile? Porque de ahí nosotros tenemos todas estas prácticas. Desde Hoover, en realidad desde Cristo, obviamente está.
Pero ¿quién fue uno de los primeros que empezó a aplicarla? Obviamente sus seguidores, los seguidores del Señor, los apóstoles. Y a lo largo de la historia caemos en Wesley. Y de Wesley a William Simon o Simón, porque Simon es Simón. Y bueno, hasta que llega a Chile. Pero hay una controversia, porque algunos dicen que fue primero en Chile y los hermanos de la iglesia aliancista dicen que son los primeros fue en Argentina. Palabras del pastor Ciro Kriller, que esto lo puedes encontrar en YouTube, porque es un programa sacado de Canal Luz, fue subido a YouTube y de ahí nosotros lo bajamos, cierta información. Y él dice que en octubre de 1909, desde Chicago, en la calle Azusa, llegan 3 hermanos pentecostales de la Asamblea Cristiana, que provenían de la iglesia en la calle Azusa. Estas son las palabras del pastor Ciro. Estos serían los primeros pentecostales que pisaron la Argentina. Estos hermanos llegaron para predicar en la casa de Lucía Mena, que vivía en la zona de Necochea. Estuvieron aproximadamente unos 5 meses predicando en varios lugares y luego se fueron para el Brasil. En el año 1916 vino una segunda llegada con otros hermanos que comenzaron a predicar en la casa de la familia Mingrino, en la calle Nueva York. Ese mismo año cuando fue fundada la iglesia. Esta iglesia era conocida, o es, no sé, por la iglesia de los italianos. Pero ellos dicen que en el 909 se van para Brasil. Pero hay otros anales de la historia que dice que antes llegaron por Chile, luego pasa por Argentina y luego por Brasil. Eso es lo que uno por ahí ha estado leyendo. Pero bueno, ¿a qué queremos llegar a todo esto? ¿Qué es ser pentecostal? ¿Qué es la doctrina pentecostal? No es solamente la doctrina pentecostal es cantar coros viejos, no es solamente cantar coros viejos, no es solamente ponerse la pollera larga, no es solamente usar el pelo largo. El pentecostal es conocido por fuego que consume la maldad. El pentecostal es conocido por orar de madrugada, porque así se nos enseñó. Lo cual que si usted no lo hace, no significa que no sea hijo de Dios. Pero ¿qué es el pentecostal? Es orar de madrugada, ayunar mínimamente 2 o 3 veces a la semana, levantar a un borracho en la calle y llevarlo a la iglesia. ¿Cuántas otras cosas más nos han enseñado? Bueno, le han enseñado a usted, que son un poco más grandes que yo. ¿Qué cosas le enseñan a usted, hermano? Y predicar en la calle, por ejemplo. Ir a visitar a los enfermos, presos. Visitarnos entre hermanos. Todas esas cosas se han ido perdiendo. Y está bien, la entrevista es muy larga, la del pastor Silva, y habría podido seguir charlando porque es una persona la cual Dios ha enriquecido mucho con el hecho de capacitarse y leer mucho la Biblia, y con los 40 y tantos años que tiene de evangelio y de pastorado. Pero él dice en la entrevista que yo le preguntaba relacionado a los pastores, si era como se hacía antes, que se le ponele al hermano Enrique lo vamos a levantar como pastor, pero primero Dios le mostraba a él y luego a mí, que yo le iba a ungir. Y él dice en la entrevista que es cierto que los pastores, Dios les daba la revelación que hoy escasea. Así es. Y si no te tocaban las rodillas, decía. Y si tenías callo es porque estabas buscando de Dios. Y es cierto, porque yo escuché una vuelta el testimonio de la mamá del pastor Leandro Gallardo, la hermana Juana, y ella contaba en su momento que los otros hijos más chicos, los hermanos de Leandro, les podían encender un fósforo en la rodilla. De los callos que tenía, obviamente orando por sus hijos. Pero, ¿me entiende? O sea, se ha perdido muchísimo. Y hoy ser pentecostal no es cantar coritos viejos. Lo lamento para aquel que está escuchando y se siente muy pentecostal, ni es tampoco andar con las polleras largas. Y otras tantas cosas más. Por eso yo creo que ahora cada quien comente un poquito qué es ser pentecostal o qué se le enseñó en su época un poco más joven. Pues yo soy mucho más joven que usted. Tengo 34, sí. Nada. Pero digo, Noemí, ¿qué te enseñaron a vos? ¿Qué quedó de eso que te enseñaron? Y yo creo que lo que he aprendido en la iglesia, bueno, donde yo nací, que fue la iglesia evangélica pentecostal de Chubut, que aún ahora es Mahanaim, el temor a Dios es el principio. Enseña la Biblia y nos enseñaron a nosotros el temor a Dios. El compromiso, que es algo muy importante también, que eso siempre nos recalcaban, el compromiso ante las cosas de Dios, que si nuestro sí, bueno, tenía que ser sí. Hoy en día muchas veces decimos sí y después nos disculpamos, no pude ir.
pero el compromiso ante todas las cosas era muy importante y debíamos de cumplir con la palabra, con lo que nosotros en realidad decíamos. También, bueno, nos enseñaron mucho que la llave de todo es la oración. Orábamos, mayormente orábamos de madrugada, que queríamos decir, no sé, a las 4 o las 5 de la mañana. Y bueno, orábamos tal vez 1 hora o 2 horas, hasta cuando el Espíritu Santo, bueno, nos decía que debíamos levantarnos. Eso solamente dependía de la voluntad de Dios. También hacíamos vigilias, que en este tiempo también, yo creo que no se hacen muchas vigilias. Hay iglesias que directamente no las hacen. Y también eso, bueno, nos enseñaron, para mí era muy lindo, me fue de mucha bendición. Yo creo que si no hubiese sido por esa doctrina, yo hoy no estaría en los caminos del Señor. Y bueno, y cosas así, largas cadenas de oraciones. La clásica cadena de oración. La clásica cadena de oración. Nuestra, digamos. Yo me acuerdo que en ese tiempo que todavía estaba el pastor Silva padre, ¿no? Teófilo Silva. Siempre me acuerdo de las vigilias de oraciones que hacíamos. No solamente vigilias como... Sí, cantando, sino que vigilias de oraciones, que orábamos 1 hora las hermanas, 1 hora los varones. Y que eso se ha perdido totalmente. Totalmente se ha perdido. Hace muchos años que yo no veo que hacen esas cosas. ¿Y usted, hermano, qué puede recordar digamos, de lo que, de sus 20 años, creo, ¿no? De evangelio, las bases que le enseñaron? Sí. Principalmente, lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Mi pastor espiritual, Pedro Yancamil, un hombre que me enseñó muchas cosas a mí. Primeramente fue eso, humildad, amar a tu prójimo, la Biblia lo dice. Porque muchas veces yo te puedo mirar a vos y decirte que amo hermano, pero te doy vuelta, te tengo una señalada. Y aprendí muchas cosas de mi pastor. Ser dadivoso, ser ferviente en la oración, el ayuno, como decía la hermana, en ese tiempo cuando empezamos con el pastor, yo obviamente vengo de la borrachera, de la tirada, de las calles, andar revolcado por ahí muchas veces. Y bueno, seguramente Dios me vio en la condición que yo estaba y como el tema del gran samaritano, usó a este pastor para que me alce y me lleve y cure mis heridas. Y aún está curando mi herida. Hasta la venida de Cristo. Y me enseñó muchas cosas lindas, porque si ese pastor no me hubiese enseñado las cosas, las básicas que están en la Biblia, tal vez yo hoy no estaría contando y cantando esas cosas. Y me dijo que tenía que ser un hombre humilde, querer a los demás, predicar el evangelio por todo el mundo. Y por todo el mundo no significa que me voy a Rusia, me voy a Alemania. Salimos de aquí afuera en la radio y encontramos un mundo para predicar las cosas de Dios. Y es así. Y muchas cosas lindas que él, cuando yo siendo niño espiritual, muchas veces tiraba a caer, ¿viste? Los niños cuando empiezan a caminar se tienden a caer, él estaba ahí para levantarme. Y nosotros como los padres también somos así con nuestros hijos, cuando nuestros hijos por ahí un tropezón, lo que sea, nosotros estamos ahí para ayudar. Atentos a levantar. Claro. Así. Sin decirle, mirá Enrique, nunca me dijo mi pastor, mirá Enrique, dejá la bebida porque no te conviene andar tomando. No te conviene estas cosas. Él oró mucho por mí. Confiando en la oración, que es como decía Noemí, la llave de todo. Cuando él iba a mi casa a verme, yo estaba borracho ahí y oraba por mí. Me acuerdo que el pastor Leandro también fue a orar por mí muchas veces. Y nunca me dijeron, mirá, borracho, que yo tantas cosas. Ellos oraron por mí hasta que el Espíritu Santo hizo la obra en mí. Y bueno, estoy aquí, gracias a Dios. Y seguir adelante con la música. Dios, cuando yo empecé a caminar solo, ya ahí empecé con la música. Entonces, cuando ya empecé a caminar solo, mi pastor me dejó y me dijo, mira Enrique, ahora ya sos grande, ya puedes caminar. Como cuando vos le decías a tu hijo grande, yo tengo hija casada, yo le dije a mi hija, le he dicho, mira, ahora vos sos casada, yo no tengo nada que ver con vos, o ahora lo que irás a hacer, no sé lo que irás a hacer, pero siempre voy a ser tu padre. Totalmente. Y bueno, y así me dijo el pastor, ahora sos grande, ya lo que tenés que hacer, bueno, seguir adelante. Nunca dije las cosas que y uno escuchando por ahí tantas críticas
y escuchando, porque uno al ser de tanto andar también se mete por todos lados y a veces te encontrás con cada... Y parece loco, ¿no?, que en este tiempo la iglesia pentecostal, el clásico pentecostal como se le dice, sea perseguido, porque le ven esos defectos, que uno dice defecto, pero que hermano no puede venir a la iglesia sin pollera, trate de no pintarse mucho. Pero esa fue la interpretación de la doctrina de Cristo, cómo la aplicaron. Y uno piensa en eso y dice, bueno, sí, son cosas que tal vez no suman, pero tampoco restan. Pero cómo se extraña. Y yo me pongo a recordar, y intento recordar algo que no está en mis recuerdos, digamos, porque yo era muy chico y no me quedaron esos recuerdos, pero yo me imagino, y Dios como que me transporta a esa época, y se me planta una lágrima, porque cuánta falta hace esa verdadera gente convertida realmente, que le predicaba al vecino hasta que se convertía. Cuánto falta me hace a mí un pastor, que yo estoy recién comenzando como pastor, un pastor como, no sé, como el pastor Balquín. Ponele ahora, el pastor Balquín está viejito y tal vez no, pero en la época que él era joven, porque era gente que se convertía realmente, y salía a predicar y salía a enseñar el evangelio. Y cuánta falta hace esa gente, la que uno decía, mirá, el canuto, el que andaba todo el día encorbatado, y la mujer con la pollera hasta los tobillos. Cuánta falta hace hoy, porque no necesitaban ni grupo de coreografía, no necesitaban un equipo de música detrás, no necesitaban la congregación detrás para que lo respalden, no necesitaban mimo, no necesitaban pantalla gigante, no necesitaban nada. Solamente me acuerdo que necesitaban una paleta de lavarropas viejo para predicar, que era lo que hacía el pastor Lorenzo Balquín. Y si hoy no lo hace, porque tal vez la edad no lo acompaña. Pero cuánta falta hace esa gente. Eso fue lo que me pasó en mi vida, lo que yo te estaba contando hace un momento, que no se cansaron ellos de ir a mi casa, porque hubiesen ido. Yo me convertí yendo a la iglesia pasando un año recién me vine a convertir a la iglesia. Ese año salía de la iglesia y me pasaba a comprar un litro de vino y me tomaba. Pero esa fue la paciencia que tuvieron el pastor que yo tengo, mi padre espiritual, junto a sus hermanos, de ir a mi casa y estar conmigo ahí, orar por mí, irme a buscar, irme a animar cuando yo me quería quedar, me animaban a estar en la iglesia. Y eso fue lo que me llevó a mí pues yo era una persona durísima, si bien entendía las cosas de Dios, pero no quería porque estaba tan atrapado en el mundo de cosas del diablo, ¿no? Porque otra cosa. Totalmente. Y bueno, eso es lo que vos estabas explicando recién ahí, eso es lo que me pasó a mí, que fueron pacientes en la oración, en todas esas cosas conmigo. Qué bueno, ¿no? Así es. Ojalá recuperemos todo esto, sí, en algún momento. Te digo, Nosotros tratamos de identificarlo como pentecostales. Pedro, salíamos a predicar, cuando yo ya empecé a tocar y a cantar, salíamos a predicar con una guitarra. Este es un grupo, Sí. pero una guitarra, creo que teníamos con el pastor hacer campaña al aire libre, y se convirtieron muchas almas, familia entera, no que venían heridos, no que venían ya de un evangelio, venía gente que nunca habían conocido a Dios, familia entera, y que se convirtieron muchísima gente. Yo te digo que es así. Se extraña a toda esta gente. Nosotros como ministerio tratamos de identificarlo como pentecostales. Seguramente nos faltan algunas cosas, porque no... Está bien, uno, o sea, ha venido escuchando a lo largo de su vida, pero no adquirimos la esencia, por ejemplo, que adquirió Noemí, porque adquiriste vos, Enrique. Pero tratamos y preguntamos, porque obviamente nos falta muchísimo, ¿y cómo se manejaba en ese tiempo? ¿Y cómo se hacía? Por ahí la única diferencia muy marcada que tenemos es que cantamos otro ritmo, otro estilo de música, pero nada más. Después la doctrina, y después me va a escuchar a mí y van a decir, este Gonzalo encima que tiene 2 o 3 gatos locos, los garrotea. No los garroteo. No los garroteo. Trato, y siempre trato de predicar lo que vivo, no lo que no vivo. Pero digo, las garroteadas que por ahí uno decía, qué raro, el pastor dando palos en el púlpito, son las que los mantuvieron en pie a cada uno de ustedes. ¿Cuánto nos queda, Ro? 5 minutitos. Nos queda bastante, yo pensé que era más. Bien, te recuerdo que el programa está respaldado por el Ministerio Nueva Esperanza, ubicados en el barrio Don Bosco, sobre el pasaje Bolívar. Días de reunión son los días miércoles y sábados, a partir, Rocío Cerré, porque siempre digo el horario diferente, miércoles y sábado, ¿no? A partir de las 19 horas, ahí te va a estar recibiendo el pastor Gregorio Mequellán y su esposa Sandra Marisa, con una inmensa alegría y un abrazo muy grande. Son gente muy copada, digamos. También cuenta con el respaldo de este programa del Ministerio Restaurando el Matrimonio de las Familias, ubicado en el barrio Minfa, sobre la calle Vilma, al 3244. Días de reunión son los días
miércoles y domingos. Hoy tenemos reunión, así que si querés acercarte a partir de las 19:00. Somos en puntos. Los puntos de comunicación son el 154-5505-29. Si querés venir acá a compartir algún tema relacionado a la Biblia, podés venir a hacerlo, el micrófono está abierto, o si querés escribirnos, si querés que te vayamos a visitar o que te tengamos en nuestra lista de peticiones, podés hacerlo. Número de WhatsApp es el mismo, solo que con característica 2804-5505-29. Nos queda para hacer un tema y luego despedirnos. Hacemos un temita cortito, Enrique, como para cerrar. Y me mira. Va a salir en YouTube. Un saludo para la gente de YouTube, porque estamos filmando, después lo subimos esto a YouTube. Gracias por estar bajando el material. Bueno, es una alabanza que yo escribí también. Amén, amén. Obviamente, porque yo canto las canciones. No cantaste la sandalia, pero bueno. En otro momento tal vez. Y no la quiso cantar. Hizo pata ancha y no la quiso cantar. Bien, dale, hermano. Esta alabanza... Fíjense. hermosa la alabanza del hermano, agradecida porque ha estado acompañándonos en esta tarde. Y bueno, vamos a estar orando para despedir el programa. Vamos a pedirle a la hermana de Noemí que esté orando para despedir el programa. Nada, chiquita, tranquila. Es simplemente un duelo. ¿Y quiénes son los que se van a enfrentar?
Es un duelo entre la verdad y la mentira, chiquita. ¿Quién irá a quedar en pie? La verdad, obviamente, porque cuenta con el respaldo del Señor y Rey de Reyes, Jesucristo. Este duelo ya está ganado, la verdad triunfará, como siempre. ¡Amén! Ya lo sabes, si querés saber la verdad al pie de la Escritura, escucha aquí todos los domingos Hola Jesús, la verdad al pie de la Escritura.